Vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y de hecho es un tema muy importante, que es farmacología aplicada a la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Es un tema que va a relacionar prácticamente todo lo que revisaron en el módulo anterior y en este módulo en la sesión inicial acerca de las arritmias. ¿Y de qué se trata? Pues de saber justamente cómo vamos a tratar con fármacos cada uno de esos trazos que estamos viendo, relacionándolo de forma directa también con el estado del paciente. Entonces vamos a empezar describiendo los objetivos para iniciar, pues describir cuáles son las características relevantes de los fármacos que utilizamos durante la RCCP, es uno muy importante. El siguiente, establecer cuáles son las indicaciones, dosis y forma de administración. Vamos a ver que los diferentes medicamentos pues evidentemente van a tener funciones distintas y esto hace que también su aplicación sea diferente. Y finalmente, pues contextualizar cada uno de esos medicamentos de acuerdo con los algoritmos para RCCP que han estado revisando ya desde la sesión anterior. Como introducción vamos a empezar hablando acerca de hace cuánto se empezaron a utilizar estos medicamentos para pacientes con paro cardíaco. En realidad no tiene tanto tiempo, fue alrededor de los años 60 cuando un par de investigadores se dieron cuenta de que había medicamentos que modificaban el retorno a la circulación espontánea. Inicialmente hicieron todos estos experimentos en modelos caninos, les generaban fibrilación ventricular, utilizaban la reanimación cardiopulmonar estándar hasta ese momento, y a un grupo le administraban medicamentos y a otro no. El fármaco inicial que ellos empezaron a utilizar fue epinefrina y lo que notaron es que mejoraba la sobrevida a corto plazo. ¿Qué quería decir? Los modelos caninos a los que les administraban este medicamento tenían retorno a la circulación espontánea de forma más frecuente que aquellos a los que no se los colocaban. Entonces dijeron, pues seguramente si eso pasa en modelos caninos, pues probablemente lo podamos extrapolar a población humana. En realidad, ¿qué sucedió? También se corroboró que incrementa la tasa de sobrevida a corto plazo. Corto plazo quiere decir cuestión de minutos o incluso horas. Sin embargo, como vamos a ver en una diapositiva subsecuente, en realidad ningún medicamento ha demostrado mejorar la sobrevida hasta el egreso hospitalario. O sea, esos pacientes que salieron del paro cardíaco inicialmente se siguen muriendo en los días subsecuentes. Entonces vamos a ver realmente que hay mucha duda acerca de qué tan benéfico es seguir utilizando estos medicamentos. Los seguimos usando, sí, porque sería poco ético quitarle esa poca probabilidad al paciente de sobrevivir, pero vamos a darnos cuenta de que existen pues algunos asegúnes ya desde hace algún tiempo. ¿Qué fue lo que notaron estos investigadores y por qué utilizaron específicamente epinefrina? Lo que ellos consideraban es que pues evidentemente incrementaba las resistencias vasculares sistémicas, eso favorecía un incremento en la presión arterial, incrementaba la precarga y ese incremento en la precarga también mejoraba durante la reanimación cardio-cerebropulmonar la presión de perfusión coronaria. ¿Qué sucedía? Que eso generaba a su vez una menor isquemia a nivel miocárdico y pues todo eso lo relacionaban con la mejoría de pronóstico a corto plazo. Sin embargo, en la actualidad la evidencia lo que nos dice es no existe ningún fármaco que podamos emplear durante la reanimación para mejorar la supervivencia hasta el egreso hospitalario o incluso mejorar el pronóstico neurológico de los pacientes, y eso es algo que éticamente pues estamos también viendo ahí de forma muy estrecha, porque sí, los pacientes salen de paro cardíaco en algunas ocasiones, pero el pronóstico neurológico no suele ser tan bueno. Entonces, ¿qué queremos? Pacientes que tengan retorno a la circulación espontánea, pero que en la medida de lo posible puedan ser funcionales. Hablando de las rutas de administración de todos estos medicamentos que vamos a ver, es importante hacer énfasis en algunos aspectos relevantes. El primero y la vía que todos conocemos es la vía intravenosa. Pero ¿es difícil o es fácil obtener un acceso venoso en pacientes con paro cardíaco? Difícil, ¿no? A veces dices, no, ya, no puedo, pónganle un catéter, porque no se le siente ninguna vena. Incluso en manos expertas, ¿cuánto tiempo tardamos en obtener un acceso venoso en una situación de paro?
A veces hasta 5 o 10 minutos, como dicen, eso es muchísimo tiempo. No podemos darnos el lujo de no tener una vía en un paciente en paro cardíaco. Entonces, sobre esto se han considerado algunos otros accesos adicionales. Uno que está siendo muy favorecido últimamente es el acceso intraóseo y otro es el acceso o la vía endotraqueal. La vía endotraqueal en realidad no la utilizamos tanto porque no existe ningún estudio serio que nos diga cuáles son las dosis que tenemos que usar de los medicamentos y cuál es la farmacocinética y farmacodinámica que podemos esperar. Además de eso, existen pocos fármacos, son muy limitados, que podemos realmente utilizar por vía endotraqueal. Y básicamente se resume a estos 5. Una mnemotecnia que es Nabel, que nos dicen naloxona. ¿Alguien sabe para qué sirve la naloxona? Para opiáceos, ¿no? Es el antídoto de los opiáceos. Atropina, que ese ya lo estuvieron revisando previamente, vasopresina, epinefrina y lidocaína. Básicamente de estos 5 medicamentos, 4 los vamos a estar utilizando para reanimación cardio-cerebropulmonar. ¿Qué es lo que nos dicen o qué consideraciones tenemos que tener si usamos la vía endotraqueal? 1, el paciente tiene que estar intubado forzosamente. Aquí dispositivos supraglóticos no me sirven para la administración de estos medicamentos. La segunda, necesito utilizar una dosis del medicamento al menos 10 veces de la dosis habitual que yo utilizo. Entonces, por ejemplo, de la epinefrina ya veían que la dosis en paro es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Aquí tendríamos que estar utilizando 10 miligramos. ¿Cómo se administra? Cargamos, administramos por el tubo endotraqueal y además de eso tenemos que pasarle un bolo adicional de solución salina de 5 a 10 mililitros más para que después con la presión positiva que nosotros demos con la bolsa válvula mascarilla se distribuya el medicamento hacia los alvéolos, llegue hasta la membrana alvéolo capilar y de alguna forma a la circulación sistémica. Esto es un poco empírico, no es realmente que existan documentos que nos digan si funciona y mejora, por ejemplo, la sobrevida de los pacientes. Entonces, si tenemos alguna otra opción, específicamente vías intravenosas o intraóseas, hay que preferirlas sobre la vía endotraqueal. De la vía intravenosa ahorita no vamos a platicar mucho porque yo sé que es algo que ustedes manejan habitualmente, pero la vía intraósea sí me gustaría desmenuzarla un poco más. Es algo que por el costo no tenemos disponible de forma habitual en los servicios de emergencias y es algo que nos sirve muchísimo. Entonces vamos a platicar un poco de ella. ¿Por qué utilizar un acceso intraóseo? Primero, porque me proporciona un acceso intravascular que va a ser de rápida colocación. ¿Cuánto tiempo creen que nos tardemos poniendo un acceso intraóseo? Si alguien lo ha visto, ¿cuántos han tardado? Rapidísimo, ¿no? 20 segundos. Existen dispositivos semiautomáticos que en 5 segundos te ofrecen tener un acceso intraóseo colocado, funcional. Entonces son accesos realmente bastante rápidos y esa rapidez favorece que lo podamos utilizar durante la reanimación cardiopulmonar. La siguiente, ¿qué será más fácil? Identificar una vía o una saliente ósea. En un paciente en paro, seguro que una saliente ósea. Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos de forma adicional. Una tasa de éxito bastante alta, hasta del 83%, dependiendo de los dispositivos. Vamos a ver que hay algunos que son todavía más altos. Entonces, en pacientes en paro, obtener un acceso intravenoso tiene una tasa de éxito alrededor de 17%. 87% es bastante bueno y por eso es que nos sugieren considerar utilizarlo. En escenarios críticos lo podemos utilizar, sí, definitivamente en cualquier paciente que llegue a una sala de emergencias o una sala de choque o incluso estando en algún área hospitalaria o prehospitalaria adicional, lo podemos llegar a emplear y finalmente lo han autorizado ya para adultos y pediátricos. Existen dispositivos para uso en pacientes incluso de horas de vida y también debemos considerar utilizar. ¿Y en qué se basa esta funcionalidad que tienen los accesos intraóseos? Bueno, justamente en la anatomía que tenemos a nivel intraóseo. Entonces hay que recordar que el hueso tiene una matriz que lo está nutriendo continuamente, un aporte sanguíneo muy importante y tiene dos características particulares o dos vasos que son sumamente relevantes, que es la arteria y la vena nutricia. Esos son los que de forma directa lo van a conectar con la circulación sistémica y lo que va a permitir que los fármacos que administremos por esta vía pues se diseminen y lleguen al resto del organismo.
Y otra pregunta muy importante, bueno, ¿y qué medicamentos puedo utilizar por un acceso intraóseo? Porque suena muy bonito esto de que tienen una ventaja, de que son más rápidos, de que podemos utilizarlo en pacientes pediátricos y adultos. Pues básicamente todos los que podemos utilizar por vía intravenosa, excepto quimioterapéuticos, porque evidentemente pues ahí tendríamos un daño a la médula bastante importante, pero de ahí en fuera prácticamente todo. Puedo utilizar adenosina, que es un medicamento que ya vimos que utilizamos en el contexto de pacientes graves, antibióticos, cualquier antídoto, anestésicos, paralizantes, atropina, gluconato de calcio, incluso medio de contraste. Esteroides también puedo utilizar, benzodiazepinas, epinefrina, que es otro de los que nos importa, lidocaína por acá, evidentemente pues atropina también la vamos a poder utilizar, y todas las soluciones que ustedes se imaginen, tanto cristaloides como coloides. Podemos incluso pasar derivados hemáticos, podemos pasar paquetes globulares, concentrados plaquetarios o incluso plasma fresco congelado. Entonces, si se dan cuenta, puedo utilizar prácticamente todos los medicamentos también por esta vía. Tasa de infusión, y esto a veces también es muy importante en los pacientes críticos. Si yo no tengo un sistema de presurización, la tasa de infusión es de alrededor de 10 a 17 mililitros por minuto. Eso puede parecer poco, pero en una situación crítica, incluso esta tasa de infusión nos sirve. Si tengo un sistema de presurización, 42 mililitros por minuto, que equivale más o menos a tener un catéter periférico con un calibre de 20. Entonces es una vía bastante buena. ¿Alguien sabe cuánto es la tasa de infusión del catéter venoso central? Para hacer un comparativo. Alrededor de 55 mililitros por minuto. Entonces no está tan bajo. Por eso es que lo podemos utilizar incluso para la administración de volumen. ¿Dónde lo vamos a colocar? Que esa también es otra pregunta que debemos de hacernos de forma intencionada. Bueno, aquí va a depender de mi paciente, si es un paciente pediátrico o un paciente adulto. Generalmente niños por arriba de 8 años ya se consideran los sitios de colocación igual que en los adultos. Por debajo de 8 años se prefiere la porción proximal de la tibia. Ese es el primer sitio en el que yo tengo que pensar colocar el acceso intraóseo. Si no está disponible, porción distal de la tibia, y mi tercera opción sería porción distal del fémur. Esos son los sitios donde puedo pensar en colocar un acceso intraóseo. En el adulto tengo un poco más de opciones, tengo tanto porción proximal de la tibia, porción distal de la tibia, porción distal del fémur, porción proximal del húmero y en algunas ocasiones porción esternal. Esa del esternón ya no se utiliza tanto, menos en paro cardíaco, porque imagínense estar dando compresiones con el dispositivo intraóseo colocado ahí, entonces por eso se ha dejado de utilizar. ¿Cuánto tiempo podemos dejar colocado un acceso intraóseo? No más de 24 horas. En ese tiempo yo ya debo haber instaurado otro acceso venoso. Si no puedo realizarlo por cualquier razón, entonces si tenía por ejemplo el dispositivo colocado en la región proximal de la tibia, puedo cambiarme a la otra extremidad, y esa es otra de las ventajas que tenemos, que podemos ir modificando los sitios de punción. Y existen muchísimos dispositivos que podemos utilizar para colocar estos accesos intraóseos. Estos son los que probablemente tengamos disponible de forma pues más distribuida que algunos otros por el precio. Estos tres inicialmente no eran dispositivos para colocación de accesos intraóseos, sino son dispositivos para aspiración de médula ósea, pero se empezaron a utilizar también con este fin. Después vieron que había algunas complicaciones importantes con estos y desarrollaron algunos dispositivos específicos para la colocación de accesos intraóseos. Son los que generalmente pues pueden encontrar también en algunas unidades hospitalarias. Estos son fáciles de colocar. El tiempo de colocación media de estos dispositivos, que son manuales, es más o menos de 30 segundos. Entonces lo que hacemos es compresión y giros, ir metiendo el dispositivo hasta sobrepasar y llegar al acceso intraóseo que necesitamos para la administración de medicamentos. La tasa de éxito, les decía, bastante alta, de 76 hasta 94%, dependiendo del operador. Tenemos este que
se utiliza ya en realidad muy poco. Este es un dispositivo que se utilizó en medicina de guerra, se sigue utilizando actualmente en algunas unidades y lo que hace es mediante presión dejar colocado el dispositivo a nivel external. Este solamente se puede utilizar a nivel external, se llama FAST 1 y nos da una tasa de infusión más alta que el resto de los dispositivos. Por eso es que se utiliza en medicina de guerra, donde la principal causa de choque pues es por hipovolemia, ¿no? Entonces aquí 80 hasta 150 mililitros por minuto, que es muchísimo, y el tiempo de colocación también es bastante rápido, alrededor de 80 segundos. Lo puedo utilizar siempre y cuando mi paciente tenga más de 12 años y la tasa de éxito bastante alta si lo utilizamos o lo utilizan personas expertas. Este tercer dispositivo, este tercer grupo de dispositivos que se llaman por impacto, nos ofrece la ventaja de que yo solamente tengo que presionar, el dispositivo sale disparado y se inserta en el hueso. Una de las características fundamentales es que yo ya no tengo que estar midiendo qué tanto lo tengo que insertar o qué tan profundo lo tengo que colocar. Solito el dispositivo se detiene cuando llega al nivel suficiente para la administración de los medicamentos. Entonces es una de las ventajas y por lo cual se utiliza. Hay dos tamaños, uno para niños menores de 12 años y otro para adultos. Y lo podemos colocar en cualquiera de los sitios que les mencioné. Tiempo de colocación alrededor de 70 segundos, la tasa de éxito de 91 a 94%. Y finalmente tenemos este que es como el más nuevo y el que todos queremos tener, pero también es el más caro, que se llama dispositivo EZIO. Es un dispositivo semiautomático que básicamente es un taladro. Ustedes lo activan, esto empieza a dar giros y se inserta en el hueso del paciente. La tasa de colocación alrededor de 10 segundos, pero en realidad desde 5 segundos yo puedo tener un acceso intraóseo colocado. Diferentes tamaños de agujas, lo puedo utilizar en niños a partir de 3 kilogramos de peso y de ahí en adelante. En personas que son muy obesas, a veces cuesta un poco de trabajo que la aguja alcance a llegar al tejido suficiente. Entonces ahí se prefiere utilizar una aguja más larga que también viene en el kit del acceso intraóseo. Entonces este lo podemos encontrar también en algunos lugares, es el que reporta también menos tasas de complicaciones, hasta ahora es el mejor, pero les decía también es el más caro. Un kit de estos cuesta alrededor de 12,000 pesos. El problema es que el taladro no es recargable, ni tiene pilas, ni nada de eso, sino que se termina y ya no lo podemos usar más. Y viene más o menos con 4 kits de agujas y después yo tengo que estar comprando esos kits de forma subsecuente. Cada kit cuesta alrededor de 1,000 pesos y trae como 5 agujas, ¿vale? Entonces es bastante caro en realidad. Y vamos a poner este video para ver pues más o menos cómo lo tenemos que colocar. Este es específicamente del EZIO. Aquí nos va a explicar el material que necesitamos. Básicamente les decía es el taladro, las agujas, elegir la adecuada dependiendo del peso del paciente y un sistema o un dispositivo para la fijación y que nosotros podamos estar pasando por ahí soluciones, medicamentos o incluso en algunos casos se pueden obtener muestras. Cuidado con la obtención de muestras porque sí existen, por ejemplo, los electrolitos y las gasometrías no son totalmente fidedignas a una muestra periférica, entonces nada más tomarlo con cautela. Esta parte que van a insertar ahí, la parte de la punta del taladro viene imantada. Entonces existe muy poco riesgo de que la aguja salga disparada o se pierda durante el procedimiento. Y este es el que ellos nos ofrecen para la fijación. Podemos hacerlo nosotros como habitualmente lo hacemos en las unidades de salud con cinta adhesiva. Entonces elegimos el lugar donde vamos a hacer la colocación. Evidentemente hay que realizar un adecuado aseo previo a la administración. Se coloca, se activa y listo. Y está colocado el acceso intraóseo. Y ahí, si se dan cuenta, aunque tratan de seguir presionando y seguir metiéndolo, el dispositivo ya no te deja porque ya llegaste al lugar adecuado del hueso para que los medicamentos pues puedan pasar de forma correcta. Entonces ahí ya después lo único que hacen es fijarlo, colocar la vía que vamos a estar utilizando. Pueden obtener retorno, les digo, a veces sí da retorno, a veces no da retorno, pero mientras haya un paso suficiente de soluciones y medicamentos, podemos dejarlo colocado. Aquí nos recuerdan las vías de colocación, les decía proximal de la tibia, a nivel malleolar o distal también a nivel de tibia.
Acá nos dicen distal de fémur. Y la otra a nivel proximal en húmero. Y les decía, en esternón podemos tener pues una opción, aunque no es la que se prefiere de forma habitual. En realidad no duele tanto como parece al momento de colocarlo. Se han hecho estudios incluso en voluntarios sanos y dicen que duele más o menos lo mismo, o tal vez un poquitito más, que obtener una vía periférica. Entonces no duele tanto la colocación con específicamente con el STIO. Lo que duele es la administración de medicamentos, porque evidentemente vamos a estar rompiendo las trabéculas. Entonces, para disminuir esa sensación de molestia, sí nos recomiendan primero infiltrar antes de colocar el dispositivo, y después, una vez que está colocado, pasar con una técnica que se llama 2x2x2, 2 mililitros de lidocaína al 2%, después de esos 2 mililitros más de solución salina al 0.9% durante 2 minutos para ir rompiendo las trabéculas y generar un poco de anestesia, digamos. Con eso lo toleran bastante bien. Entonces, pues prácticamente así es como podemos utilizar este dispositivo. Ahora sí, ya que hicimos un breve recorrido por las formas de administración, vamos a lo que nos interesa, que son los medicamentos durante la reanimación cardiopulmonar. Fármacos vasoactivos. Vamos a empezar evidentemente con aquellos medicamentos que nos ayudan durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces, inicialmente pues la epinefrina, que seguramente la estuvieron revisando ya, les decía, desde el módulo previo. En este módulo también es el que más tenemos que conocer y tenemos que saber un poco de cómo actúa para considerar qué efectos esperamos de ella. Entonces, recordemos que la epinefrina actúa a nivel de receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque cada uno de esos dos receptores nos va a dar una respuesta diferente. Entonces, ¿qué genera? Vasoconstricción selectiva a nivel periférico, y eso va a incrementar, por lo tanto, la presión arterial. Los receptores alfa se van a encargar de incrementar y mantener la presión diastólica aórtica. Y con eso, ¿qué ventaja tenemos? Que al mantenerse la presión diastólica aórtica, las coronarias van a estar teniendo un llenado adecuado. Si las coronarias están bien llenadas, vamos a mantener la presión de perfusión coronaria y eso va a disminuir el riesgo de isquemia miocárdica. No nada más a nivel coronario nos interesa esta acción, también incrementa la presión de perfusión cerebral, y por eso es que inicialmente consideraron que podría tener ventajas en cuanto a los resultados neurológicos en los pacientes, aunque esto no se ha demostrado todavía. Los receptores beta, por su parte, incrementan la contractilidad miocárdica, pero también incrementan la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, básicamente lo que queremos es el efecto alfa, pero con la menor cantidad del efecto beta. Entonces, tenemos los dos efectos mezclados y tenemos que saberlo al momento de utilizar este medicamento. ¿Qué es lo que han visto los estudios? Retorno a la circulación espontánea usando epinefrina, 23.5% contra 8.4% si no la utilizo. ¿La usamos o no la usamos? Casi 3 veces más, ¿no? Entonces, aunque no haya demostrado que esa sobrevida se mantenga a largo plazo y que no haya una modificación en el pronóstico neurológico, esto me obliga éticamente a seguir utilizándola. Indicaciones. ¿Cuándo voy a usar epinefrina? ¿Qué han visto en sus algoritmos desde la sesión pasada hasta la de ahora? ¿En quién? Pacientes en paro, exacto. Esa es la primera consideración que tengo que hacer. ¿En quién voy a usar epinefrina? Pacientes en paro. Aquí la ventaja es que la epinefrina la voy a utilizar tanto para ritmos desfibrilables como ritmos no desfibrilables. Recuerden, por supuesto, que en los ritmos desfibrilables lo más importante es descargar la terapia eléctrica, pero también es un fármaco que vamos a utilizar. Entonces, sí, actividad eléctrica sin pulso y asistolia, que son los ritmos no desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular como parte de los ritmos desfibrilables.
Recuerden que sobre todo en los ritmos no desfibrilables, o sea, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, es muy importante la administración temprana. Aquí también se ha relacionado entre más rápido se administre la epinefrina, mejor pronóstico tienen los pacientes en cuanto al retorno a la circulación espontánea. Dosis, y esta no se nos debe olvidar nunca, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Entonces, no nos dice pasa la epinefrina cada ciclo de compresiones, porque eso es algo que hacemos frecuentemente. Estamos en el estrés de la reanimación y creemos que entre más epinefrina le pasemos, mejor le va a ir al paciente. ¿Y qué creen? Que hay estudios que nos dicen que si usamos dosis altas, mayor a 0.1 miligramos por kilogramo de peso, a esos pacientes les va más mal, se mueren más y tienen peor pronóstico neurológico. Entonces, dosis altas nos dicen a partir de 5 miligramos a ese paciente seguramente le va a ir muy mal. Y si yo ya puse 5 miligramos de epinefrina, ¿cuánto tiempo ya pasó del paro? Al menos 15 minutos, por lo menos. Entonces, esa es una consideración que tenemos que hacer para también pensar cuándo vamos a detener las maniobras de reanimación. No nada más la vamos a utilizar en paro, también la vamos a utilizar en pacientes que lleguen con bradicardia sintomática. ¿Con qué ritmo? El que quieran, pero la característica es que esa bradicardia tiene que darnos datos de inestabilidad hemodinámica o datos de bajo gasto. Aquí la dosis es un poco diferente y aquí sí necesito que pongamos mucha atención porque es algo que no hacemos de forma rutinaria. Entonces, si pueden sacar una hoja, ir anotando, sacar una calculadora porque la vamos a utilizar. Diferencia con la epinefrina entre paro y bradicardia sintomática. En paro yo la voy a utilizar en bolo, no tiene más complicación. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Pero en bradicardia sintomática la voy a usar en infusión, nunca en bolo. Aquí, para ir desmenuzando todo este proceso, necesitamos recordar una cosa muy importante. ¿Han oído hablar de las famosas gamas? ¿O han visto las bombas que están en mililitros por hora? Bueno, tiene que ver justamente con eso. Prácticamente todos los medicamentos que nosotros usamos en infusión nos dice que las tenemos que utilizar, o la medida que usamos son gamas. ¿Y qué es una gama? Una gama es 1 microgramo kilo minuto. Entonces, vamos a ir poniendo esto claro. La dosis de epinefrina para bradicardia sintomática nos la dan en gamas, de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito saber? ¿De cuánto viene la epinefrina? ¿De cuánto es la que tienen en sus unidades? 1 miligramo en 1 mililitro, ¿cierto? ¿Y aquí qué me están pidiendo? Microgramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar estos miligramos a microgramos. ¿Cuántos microgramos tengo en 1 miligramo? 1000. Entonces nada más multiplico por 1000. Perfecto. Después nos piden, como lo voy a tener en infusión, necesito aforar esa ampolleta en determinada cantidad de volumen. Lo pueden hacer en lo que quieran. Este ejercicio es para que ustedes lo aforen en lo que quieran. Pero habitualmente la epinefrina se afora en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Entonces ya sé que voy a tener 1000 microgramos en 100 mililitros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale. Siguiente punto. Ahora tengo que preguntarme cuántos microgramos voy a tener en cada mililitro. Entonces tengo que hacer 1000 entre 100 y me da 10 microgramos por mililitro. ¿Cómo cuánto la disolución salina? ¿100 mililitros? 100 mililitros. Esta parte de acá es en lo que lo vamos a aforar. Pero les digo, en realidad, ahorita que vean el proceso terminado, se van a dar cuenta de que ustedes lo pueden aforar en lo que quieran. Generalmente la epinefrina se afora en 100. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Al final nos queda que por cada mililitro de esa solución que ya tengo preparada, yo voy a tener 10 microgramos. Entonces, vamos bien porque ya tengo aquí lo que me piden, ¿no? Microgramos. Luego me piden los kilos del paciente, que eso generalmente ya lo sé, o al menos lo invento. Todos los pacientes en nuestro país pesan 70 kilos, ¿no? Entonces, muy bien. Y finalmente me pide que sea por minuto. Fíjense bien, aquí me dicen mililitros. ¿Las bombas cómo vienen? ¿Qué le programamos a la bomba de infusión? Mililitros hora. Y aquí me piden minuto. Entonces,
¿qué tendré que hacer con esto? Dividirlo entre 60 para que yo obtenga ahora sí microgramos kilo minuto. ¿Cuánto les da 10 entre 60? 0.16. Ok, ese número que les dio es su constante, ¿sale? Y se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve tener una constante? Le sirve para esto. Hay una fórmula que nos pide esa constante, el peso del paciente y la dosis a la que yo voy a poner el medicamento para poder calcular a cuántos mililitros por hora tengo que poner ese medicamento. Entonces voy a regresarme otra vez. Recuerden la dosis, 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. La constante dijimos que era 0.16 y mi paciente pesa 70 kilos. Entonces vamos a sustituir 70 y lo voy a calcular a la dosis más bajita para empezarlo así, 0.1 microgramos kilo minuto, y eso lo voy a dividir entre 0.16. ¿Cuánto les da? 43.7. ¿A todos les dio eso? ¿En medio cuánto les dio? 43.7 también. Ok, ¿qué significa eso? Que entonces, para yo estarle administrando al paciente 0.1 microgramos kilo minuto de epinefrina de esa solución que preparé con 1 miligramo de epinefrina y 100 mililitros de solución salina, le tengo que pasar 43 mililitros por hora en la bomba de infusión. ¿Cómo quedaría mi indicación completa? Entonces, epinefrina, aforar 1 miligramo en 100 mililitros de solución salina al 0.9% y pasar en bomba de infusión a 40 mililitros por hora. De ahí todavía la voy a poder subir más porque esta era la dosis más bajita, ¿se acuerdan? Si la quiero a 5 microgramos kilo minuto, ¿cuántos mililitros por hora le tendré que poner? Voy a regresarme a la fórmula. 70 kilos, 0.5, mi constante sigue siendo la misma, 0.16. 218 mililitros por hora. Eso ya no me va a alcanzar, ¿verdad? Porque ¿cuántos mililitros habíamos preparado? 100. Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner todas las ampolletas que yo quiera en lo que yo quiera de solución salina. ¿Puedes explicar nuevamente lo de la constante? Claro, vamos para allá. Vamos a hacer otro ejercicio y lo vamos explicando nuevamente. Ahora yo quiero, para que me dure más la infusión y no me esté distrayendo esa bomba cada media hora, poner 10 miligramos de epinefrina en los mismos 100 mililitros. Lo van a ir haciendo conmigo. Aquí, ¿cuántos miligramos voy a tener? 10. Acuérdense que voy a preparar 10 ámpulas. Entonces, 10 miligramos. Lo primero que tengo que hacer es cambiarlo a microgramos. Entonces, 10 miligramos, ¿cuántos microgramos me van a dar? 10.000 microgramos. Entonces, aquí vamos en 10.000 microgramos. Yo ya sé que esas 10 ampolletas las voy a aforar en 100 mililitros. Lo siguiente es preguntarme cuántos microgramos me van a quedar por cada mililitro. Entonces, 10.000 microgramos entre 100, ¿cuánto les da? 100. Entonces, 100 microgramos en cada mililitro. Mi siguiente punto es 100 entre 60, porque ahora lo queremos en minutos, no en mililitros hora. 1.6. Ahora mi constante es de 1.6. Vamos nuevamente. Cosas que necesito para calcular la constante: saber cuántos miligramos voy a poner en cuántos mililitros. Esos miligramos los tengo que transformar a microgramos y después calcular cuántos microgramos voy a tener en cada mililitro. Eso es lo que voy a dividir entre 60 para obtener mi constante. ¿Sí queda claro esto o nos regresamos? Ustedes me dicen, al fin que tenemos todo el día. ¿La 60 qué era? 60 son los minutos, porque aquí recuerden que las bombas vienen en mililitros hora y aquí me piden minutos. Entonces estos mililitros los voy a dividir entre 60 para que me dé esa ecuación. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora con esa nueva dilución
cuántos mililitros por hora le tengo que pasar al paciente si le quiero pasar la dosis más alta de epinefrina, que dijimos que era ¿cuál? 0.5 microgramos kilo minuto. Entonces igual 70 kilos por 0.5 entre mi constante, que ahora es 1.16. 21.8. Bueno, ya me va a alcanzar para más tiempo, ¿no? Entonces ahora la indicación quedaría aforar 10 miligramos de adrenalina en 100 mililitros de solución salina al 0.9% y pasar en bomba de infusión continua a 21 mililitros por hora. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio porque los veo con cara de duda, aunque no me digan. Ahorita nos regresamos otra vez, ¿sale? Bueno, entonces, ¿en qué algoritmos voy a utilizar la epinefrina? Ya decíamos, algoritmo de paro, tanto ritmos desfibrilables como ritmos no desfibrilables, dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Si el paciente está en paro, voy a utilizar la epinefrina en bolo. Y en bradicardia, recuerden que tengo otras opciones antes de la epinefrina. Puedo utilizar atropina, dopamina es mi segunda opción y epinefrina es mi tercera opción. Entonces, estos algoritmos los vamos a ir desmenuzando más al ratito, por eso no entramos de lleno en ellos. Los van a ver con mucho detenimiento en un momentito. Siguiente medicamento, que también es un fármaco vasopresor, vasopresina. Este medicamento actúa a nivel de los receptores B1 generando vasoconstricción periférica. ¿Qué ventaja nos da contra la epinefrina o la adrenalina? Que este no tiene efectos beta. ¿Se acuerdan que les dije que los receptores beta generaba incremento en la contractilidad miocárdica, pero también incremento en la demanda miocárdica de oxígeno y eso favorecía la isquemia? Entonces, este medicamento no hace eso. Por lo tanto, se pensó que iba a ser mucho mejor que la epinefrina y lo empezaron a utilizar. La dosis que usan o que usaban es de 40 unidades igual en bolo y solo lo podía utilizar 2 veces, la primera o la segunda dosis, ¿sale? Pero en realidad no demostró diferencia en cuanto a la sobrevida, el retorno a la circulación espontánea ni tampoco recuperación neurológica sobre la epinefrina. Es un medicamento más caro, entonces en las nuevas guías nos dicen no lo utilices, hace más complicado el algoritmo, te quita recursos y no tiene ninguna ventaja, entonces este ya no se utiliza. Siguiente fármaco, dopamina. La dopamina es una catecolamina que es precursora de la norepinefrina. Este es un medicamento de segunda línea para la bradicardia sintomática. Entonces ya vimos la epinefrina, que era tercera línea, y ahora vamos a ver dopamina, que es segunda línea. ¿Qué creen? La dopamina también se usa en infusión. Entonces vamos a tener que hacer otra vez todo el procedimiento que habíamos visto para la epinefrina. La dosis es diferente, de 2 a 20 microgramos kilo minuto. Y aquí la presentación también es distinta. Las ámpulas de dopamina vienen de 200 miligramos. Generalmente, por convención, ustedes sabiendo lo que hicimos hace un ratito, pueden diluir lo que quieran y aforarlo en la cantidad de volumen que quieran. Pero generalmente la dopamina se pone en 2 ámpulas, o sea 400 miligramos, en 250 mililitros de solución salina al 0.9. ¿Qué tenemos que hacer otra vez para sacar la constante? Ustedes váyanme diciendo. Pues hacer lo mismo, dividirlo entre los 60 para que se deja. Exacto, tenemos que hacer lo mismo que con la epinefrina, es un medicamento que vamos a usar en infusión. Entonces, estos miligramos, ¿qué les tenemos que hacer? A microgramos. Ahora, ¿cuántos microgramos voy a tener? 400,000 microgramos en 250 mililitros. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividirlo entre 100, que entonces es de 60. Antes de eso, exacto, ver cuántos microgramos voy a tener por cada mililitro. Entonces ahora esos 400,000 microgramos lo voy a dividir entre 250. ¿Cuánto les da? 1600. 1600. Y ahora sí, el último paso. 1600 entre 60. 1600 entre 60, ¿cuánto les da? 26.6. Esa es mi constante para dopamina cuando yo aforo 2 ámpulas en 250 mililitros.
Vamos a hacer lo mismo. Quiero empezarle el medicamento a 2 microgramos kilo minuto. Entonces, en la fórmula, me voy a regresar para que la tengan en la pantalla. Igual, 70 kilos, la dosis que quiero ahora es de 2 microgramos kilo minuto y mi constante es de 26.6. ¿Cuántos mililitros por hora le tengo que poner al paciente? 5.2 mililitros por hora. Y de ahí lo puedo ir subiendo hasta la dosis más alta, que son 20 microgramos kilo minuto. Yo tengo duda. Bueno, en el manual también decía que era mejor que se utilizara la solución glucosada al 5%. ¿Qué hay de diferencia entre la glucosada y la fisiológica? Existen algunos medicamentos que se pueden cristalizar cuando utilizamos salina. Entonces, por ejemplo, para la dopamina sí se utiliza también glucosada, la pueden utilizar. Para la dobutamina nos recomiendan utilizar glucosada solamente. Ese no es un medicamento que vamos a ver ahorita, pero para ese nos recomiendan solo glucosada. Fuera de ese, hay en realidad mucha controversia. Pueden usar salina o glucosada, cualquiera de las dos funciona bien. Incluso, por ejemplo, la norepinefrina, ustedes se deben de haber dado cuenta de que siempre se pone en salina, siempre. Y el fabricante en el folleto dice que se afore en glucosada. Entonces, en realidad les digo, mientras no se cristalice, pueden utilizar cualquiera de las dos soluciones. O sea, no tiene ninguna ventaja. ¿Vale? Yo Sí, perdón. perdí en la constante, ya tengo mis 400 miligramos, los voy a transformar a microgramos, que son 400.000. Ajá. Y los 400.000 los divido entre qué para sacar mi constante. Entre 250. Entonces, el primer paso son pasar los miligramos a microgramos. Segundo paso, ¿cuántos microgramos tengo por cada mililitro? Entonces, ahora esos 400.000 lo voy a dividir entre 250. Y mi tercer paso es dividir eso entre 60. Y ya, eso me da la constante. No se estresen, de esto vamos a tener todo un taller más adelante, pero es para que vayan relacionándose con los medicamentos. Bueno, muy bien. Entonces, dopamina decíamos que es el fármaco de segunda línea para manejo de bradicardia sintomática. Ahora vamos a pasar con otro grupo de fármacos que son los fármacos antiarrítmicos. Estos los vamos a utilizar evidentemente cuando tenemos trastornos del ritmo cardíaco, puede ser en paro o puede ser en pacientes vivos. Vamos a empezar hablando de la atropina. La atropina es un agente parasimpático lítico. ¿Qué significa eso? Que inhibe la acción del parasimpático. ¿Qué le hace el parasimpático a la frecuencia cardíaca? ¿La sube o la baja? El parasimpático. ¿Y el simpático qué le hace? El simpático la sube y el parasimpático la baja. Entonces, si este medicamento inhibe al parasimpático, ¿qué le va a hacer a la frecuencia cardíaca? La va a subir, ¿sale? Entonces, es un medicamento que utilizamos, de hecho ahí ya veíamos en los algoritmos, es mi primera línea de manejo en pacientes con bradicardia sintomática. Hay varias cosas, disminuye el tono cardíaco vagal, entonces por eso incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia del nodo sinusal, que es el que nos va a estar marcando prácticamente el ritmo a nivel cardíaco. Favorece la conducción auriculoventricular y finalmente activa marcadores ectópicos latentes. Aquí con este medicamento hay una consideración muy importante. Va a hacer todo eso, pero solamente del nodo auriculoventricular hacia arriba en el sistema de conducción, o sea, nodo sinusal, los nodos sinoauriculares, pues todos los que llevan la conducción desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular responde realmente muy poco ya a la atropina. Entonces no podemos utilizarlo en arritmias o en bradicardias que se generen por debajo del nodo auriculoventricular. Con esto, entonces, ¿en qué pacientes sí los voy a poder utilizar? Acuérdense que este sube la frecuencia cardíaca, bradicardias. Entonces, de las bradicardias, ¿en quiénes sí lo puedo utilizar? ¿Bradicardia sinusal lo puedo usar? Sí, porque se generan en el nodo sinusal. ¿Bloqueo AB de primer grado lo puedo usar? Sí, también lo puedo utilizar. Generalmente se produce muy cerquita del nodo sinusal o en las ramas que llevan la conducción entre un nodo y otro. ¿Bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1?
también lo puedo utilizar, todavía está por arriba del nodo auriculoventricular, pero bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2 y tercer grado, me recomiendan no utilizarlo. Uno, porque no va a hacerle nada al paciente, no va a mejorar la frecuencia cardíaca, y otro, sí puede generar que el paciente curse con más bradicardia. Entonces, esas son las indicaciones francas. Les decía, en el algoritmo de bradicardia es nuestro medicamento de primera línea para pacientes con datos de inestabilidad hemodinámica. Tienen que revisar qué presentación es la que tienen. Aquí a veces tenemos 0.5, a veces hay 1 miligramo en cada ampolleta, entonces sí es necesario que vayan a verificar cuál es la presentación de la que disponen. Indicación, ya decíamos, bradicardia con datos de inestabilidad hemodinámica, ya las revisaban hace un ratito, y la dosis es de 0.5 miligramos cada 5 minutos. Puedo estar repitiendo la administración de este medicamento hasta una dosis máxima de 3 miligramos, o sea, le puedo poner hasta 6 dosis al paciente. Después de eso no tiene ningún caso que yo lo coloque, e incluso si ya veo que desde la segunda dosis el paciente no tiene mejoría, pues puedo pensar en ir preparando, por ejemplo, dopamina o epinefrina para la administración. Hay particularidades específicas también. En un grupo de pacientes muy limitado, que son los pacientes intoxicados por organofosforados, tenemos que poner dosis súper altas de atropina. Eso se llama atropinizar al paciente para disminuir los efectos secundarios de los organofosforados. Dosis tan altas como hasta 50 miligramos. Me ha tocado ver que les pasen a los pacientes. Entonces, es el único contexto en el que yo puedo pensar en usar una dosis mayor de atropina a esta que me recomiendan. 0.5 cada 5 minutos, mi dosis máxima 3 miligramos. Ahora vamos a pasar a otro medicamento, adenosina. Este medicamento es un nucleósido purínico y es el tratamiento de primera línea para el manejo de taquicardia supraventricular, y la característica es que tiene que estar estable. Si está inestable, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. ¿Sale? Entonces recuerden, si están inestables las taquicardias, las vamos a cardiovertir. Prolonga el periodo refractario del nodo auriculoventricular, lentifica la conducción y rompe los circuitos de reentrada. La tasa de éxito es bastante alta, hasta del 72%. Lo vamos a encontrar aquí, en nuestra primera línea de manejo para taquicardia supraventricular estable, y por ahí también en los algoritmos lo van a encontrar en las taquicardias ventriculares como una maniobra diagnóstica para diferir si es efectivamente ventricular o es supraventricular, siempre y cuando, les digo, el paciente esté estable. ¿Sale? Entonces aquí la ampolleta de adenosina viene de 6 miligramos y la dosis inicial 6 miligramos, puedo hacer una segunda dosis 12 miligramos, o sea, duplico la dosis respecto a la primera administración que hice. Muy importante con la adenosina, la vida media es de menos de 10 segundos, o sea que yo tengo que asegurarme de que en menos de ese tiempo el medicamento ya esté de la jeringa hasta prácticamente el sistema circulatorio del paciente. ¿Qué nos recomiendan? Hacer una técnica que se llama push and flush. Entonces pueden colocar una llave de 3 vías, en una conectan la adenosina, en otro conectan 20 mililitros de solución salina y de forma muy coordinada y muy rápida pasan adenosina, inmediatamente pasan solución salina y le levantan al paciente por 20 segundos, ¿sale? El efecto lo van a ver prácticamente de forma inmediata. Entonces en menos de 5 o 10 segundos van a ver si el paciente tiene una mejoría o no en la frecuencia cardíaca. Hay que avisarle al paciente que le vamos a poner el medicamento y que puede sentir que se pone rojo, que suda, que le duele el pecho y que se va a morir, porque si lo sienten, hacen literalmente una pausa a nivel de la conducción cardíaca para luego volver a retomar el ritmo normal, ¿sale? Entonces hay que informarle todo eso. Siguiente medicamento que también es un antiarrítmico, amiodarona. La amiodarona va a actuar a muchos niveles y por eso es que se utiliza tanto en los pacientes de los que estamos hablando en reanimación cardiopulmonar y para arritmias, específicamente taquicardias ventriculares estables. Entonces aquí va a actuar a nivel de canales de sodio, a nivel de los, hace un bloqueo beta, potasio y calcio. ¿Qué hace este medicamento? Incrementa la refractariedad y el tiempo de conducción intranodal, o sea, retrasa el tiempo de conducción a nivel intranodal.
Vasodilata a nivel coronario y sistémico, entonces hay que tener cuidado porque los pacientes pueden llegar a presentar hipotensión. Generalmente no es muy importante, pero sí hay que verificarlo, sobre todo en los que ya tienen alteraciones hemodinámicas iniciales. ¿Dónde lo voy a utilizar? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Entonces aquí también lo voy a usar en dos tipos distintos de pacientes. Pacientes en paro con ritmos desfibrilables y pacientes con taquicardia ventricular. Entonces son los únicos contextos en los que yo utilizo amiodarona. La dosis es de 300 miligramos o 5 miligramos por kilo. Ahorita lo vamos a ir como desmenuzando también. En paro cardíaco, ¿cuándo lo voy a usar? Ritmos desfibrilables, que ya sabemos que son fibrilación ventricular y la otra taquicardia ventricular sin pulso. Y en taquicardia, cuando el complejo es ancho y el paciente se encuentra estable. Entonces ya decíamos, solo lo voy a utilizar en ritmos desfibrilables y me recomiendan que lo administre después de que utilice epinefrina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Detecto que es un ritmo desfibrilable. ¿Qué es lo primero que hago? RCP, ya le estoy dando RCP. ¿Qué más? Desfibrilo, eso es lo primero, ¿sale? Desfibrilo. Continúa el RCP, vuelvo a checar el trazo, veo que sigue siendo una fibrilación ventricular. ¿Qué hago? Desfibrilo. ¿Qué hago? Compresiones y ahora adrenalina. En este caso, el primer medicamento que voy a poner es adrenalina. Ok, termino de dar mi ciclo, checo ritmo, veo que sigue siendo fibrilación ventricular. ¿Qué hago? Descargo, desfibrilo, compresiones y ahora ¿qué medicamento pongo? Amiodarona. Vuelvo a verificar trazo, fibrilación ventricular. ¿Qué hago? Desfibrilo, compresiones, medicamento, adrenalina. Verifico, fibrilación ventricular, desfibrilo, compresiones, amiodarona. Y de aquí en adelante, pura adrenalina. ¿Sale? Solamente vamos a utilizar 2 dosis de amiodarona. Entonces esto lo van a ir repasando también el día de mañana. La amiodarona viene de 150 miligramos en 3 mililitros y lo tenemos tanto en el ritmo de paro como en el ritmo de taquicardia ventricular. En paro cardíaco, ¿cuánto voy a utilizar? Mi dosis inicial, esa primera dosis que voy a utilizar después de la desfibrilación y que le haya puesto adrenalina, van a ser 300 miligramos. La segunda dosis, 150, la mitad. Y ya, no voy a utilizar más amiodarona durante todo el evento, durante todo el paro cardíaco. Acá, si tengo un paciente con taquicardia ventricular, también voy a utilizar infusiones. Afortunadamente no vamos a utilizar microgramos kilo minuto, pero sí es importante también aprender a prepararla. Entonces, si tengo un paciente con taquicardia de complejos anchos estable, tengo que poner amiodarona. ¿Cómo la voy a colocar? Una dosis de carga para 10 minutos de 150 miligramos. Lo pueden aforar también en lo que quieran. Generalmente son en 100 hasta 250 mililitros de solución salina. Entonces, esa primera carga, 150, 10 minutos. Y después tengo que poner una dosis en infusión de mantenimiento. ¿Qué tengo que hacer o qué me recomiendan? 1 miligramo por minuto las primeras 6 horas y después 0.5 miligramos por minuto las 18 horas siguientes. Si se dan cuenta, es una infusión que voy a dejar 24 horas. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que preparar para las primeras 6 horas? 1 miligramo por cada minuto por hora. ¿Cuánto me toca? ¿En las primeras 6 horas? En las primeras 6 horas, 360, ¿no? Porque son 60 miligramos por hora. Y luego, por 6 horas, 360 miligramos. Igual pueden poner amiodarona, 360 miligramos, aforados en 250 mililitros de solución salina, a pasar en 6 horas. Y después nos piden que al terminar continuemos con 0.5 miligramos por minuto por 18 horas. Entonces, 0.5 por 60, ¿cuánto les da? 30. Y por 18 son 540 miligramos. Entonces, para las siguientes 18 horas, yo voy a pedir amiodarona, 540 miligramos, aforados en 250 de salina, a pasar en 18 horas. ¿Está difícil? Sí. Si consideran que está difícil, hay otra técnica.
360 más 540, ¿cuánto les da? 900. Entonces la otra escuela nos dice, pásale la dosis de carga de 150 en 10 minutos y luego déjale 900 miligramos para 24 horas. ¿Sale? Lo pueden hacer así también. 150 miligramos. Siempre recuerden que hay que aforarlo y pasarlo en 10 minutos. Y después las dosis de mantenimiento pueden hacerlo así en miligramos por minuto o poner los 900 miligramos para 24 horas, como lo recuerden más fácil. ¿Vale? Siguiente medicamento, lidocaína. Este es un antiarrítmico clase 1B. Actúa a nivel de canales de sodio. ¿Sale? Entonces este medicamento lo vamos a utilizar también como antiarrítmico. Incrementa el periodo refractario. Aquí lo vamos a utilizar solamente en taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Hay también consideraciones para utilizarlo en taquicardia ventricular con pulso, pero hay que revisarlas con más detalle, no es el objetivo de la sesión, pero por quien le interese lo puede ir a revisar. La dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Este es un medicamento que se había sacado de los algoritmos y recientemente, de hecho apenas el mes pasado, el mes pasado me parece, fue que volvieron a colocarlo dentro de los algoritmos. Nos dice que podemos utilizar dos dosis, una la inicial de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo en ritmos desfibrilables. Otra vez estamos hablando de pacientes en paro cardíaco. Entonces, si yo quiero utilizar esta primera dosis, ¿cuánto le tengo que pedir a mi personal que le administre de lidocaína? ¿De cuánto viene? ¿Es esa lidocaína la que tienen en sus unidades para suturar? Eso. Pero depende. Solamente fíjense que no tenga epinefrina y si es al 1 o al 2%. Entonces, si es al 1%, ¿cuánto le tengo que poner? 70 kilos. Quiero 70 miligramos. Entonces es lidocaína al 1%. ¿Cuántos mililitros le ponemos? ¿Cuántos miligramos viene en cada mililitro? 10. Efectivamente es muy fácil porque vienen 10 miligramos por cada mililitro. Entonces si yo le quiero pasar 70 miligramos, voy a pedir que le pongan 7 mililitros de esa lidocaína al 1%. Si es al 2%, 3.5 mililitros. ¿Vale? Perfecto. Algunos otros medicamentos que podemos utilizar. Sulfato de magnesio. Este es un medicamento que no vamos a utilizar de forma habitual en todos los casos, pero sí nos puede ayudar en condiciones específicas. Y aquí hablamos particularmente de taquicardia ventricular polimórfica. Es el medicamento de elección para la taquicardia ventricular polimórfica. Generalmente ese ritmo se asocia a hipomagnesemia. Entonces le tenemos que pasar de 25 a 50 miligramos por kilo por dosis y mi dosis máxima 2 gramos por dosis. Esta es la que generalmente utilizamos en adultos, 2 gramos por dosis. Entonces la pueden administrar. Este también es en bolo y la condición es esta, taquicardia ventricular polimórfica. En el resto de los casos no se ha documentado que realmente tenga un efecto benéfico. Siguiente medicamento, bicarbonato de sodio, también muy conocido por todos nosotros. Este es un medicamento que tenemos que utilizar porque la acidosis genera varias manifestaciones o varias condiciones en los pacientes. No lo vamos a utilizar en todos nuevamente, pero sí hay algunos en los que está indicado. ¿Qué pasa con la acidosis? Disminuye la actividad cardíaca espontánea, o sea, hace que el paciente sea más susceptible a paro cardíaco. Lo siguiente, disminuye el umbral para fibrilación ventricular. Entonces, estos pacientes con acidosis pueden tener más fácilmente ritmos desfibrilables. Disminuye el inotropismo miocárdico, disminuye también la respuesta a catecolaminas y esto genera que la norepinefrina que nosotros le podamos poner, por ejemplo, si están hipotensos o incluso la adrenalina si ya están en paro, pues no funcione de forma correcta. Y finalmente también hay disminución de las resistencias vasculares sistémicas y hay un efecto vasoconstrictor que no se va a generar por los medicamentos que estemos utilizando. ¿Cuál es la primicia del bicarbonato? ¿Por qué lo ponemos? Esto en forma muy resumida, ¿qué sucede? Tengo hidrogeniones que son los que me van a estar condicionando la acidosis.
Llega el bicarbonato, se une a los hidrogeniones y se forma algo que se llama ácido carbónico. ¿Sale? El ácido carbónico, a fin de cuentas, si el resto del sistema está intacto, va a poder generar dos compuestos, uno es agua y el otro es CO2, y estos se pueden eliminar a nivel respiratorio. Entonces, teóricamente y de forma muy simplificada, esto es lo que genera el bicarbonato. Vamos a ver cuando veamos el módulo de metabolismo, que pues no es así de sencillo, pero esta es como la primicia fundamental que tenemos que conocer. ¿Cuándo sí está indicado el bicarbonato en pacientes en reanimación cardiopulmonar? Cuando hay sospecha o confirmación de acidosis metabólica severa, tóxicos o pacientes con hipercalemia, como una medida antihipercalémica. La dosis es de 1 miliequivalente por kilogramo de peso en una dosis inicial y después 0.5 miliequivalentes por kilo cada 10 minutos durante toda la reanimación, ¿vale? Entonces, así es como lo podemos usar. Se administra también en bolo, tampoco hay dosis máxima y les digo, las indicaciones francas son estas: pacientes con acidosis metabólica severa, hipercalemia o algún tóxico en específico. El calcio tampoco es un medicamento que vamos a utilizar de forma rutinaria. ¿En quiénes sí podemos emplearlo? En sospecha de hipercalemia, hipocalcemia, hipermagnesemia y nuevamente algún tóxico en particular. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, pues podríamos llegar a utilizar este medicamento. No se recomienda, ya les decía, durante todos los casos de paro cardíaco, pero sí cuando el contexto no lo indica. La dosis es de 1 gramo cada 3 a 5 minutos y tampoco tenemos dosis máxima. Pacientes con hipercalemia, que son a los que más frecuentemente nos enfrentamos con paro cardíaco por esa razón, las dosis pueden llegar a ser tan altas como hasta 45, 40 gramos cada cada determinado tiempo, llegando a esas dosis máximas, ¿sale? Entonces, también considerarlo. Y finalmente, los esteroides. Los esteroides, hay estudios recientes que sugieren que sí podrían tener un efecto benéfico en el pronóstico neurológico de los pacientes. Esto no se ha confirmado y por eso es que no se usan todavía de forma habitual. Este específicamente fue un estudio que se realizó donde utilizaban epinefrina, vasopresina y esteroide, y vieron que a los pacientes que les ponían esteroide pues les iba mejor en cuanto a lo neurológico que a los que no se administraba. Este estudio tiene realmente bastantes sesgos, por eso es que no se toma todavía como una verdad absoluta, pero sí están corriendo algunos nuevos en los que están tratando de discernir si se tienen o no que emplear de forma habitual. Y bueno, yo sé que parece mucha información, que da estrés ver tantos medicamentos con los que no estamos acostumbrados a trabajar, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Entonces, adenosina, ¿dónde dijimos que la usábamos? Taquicardia supraventricular, y la característica es que estén estables. Perfecto. Podemos utilizarlo en taquicardias ventriculares, pero solamente como reto diagnóstico y siempre y cuando el paciente no tenga datos de inestabilidad. Acuérdense, push and flush y técnica 20-20, dosis inicial 6 miligramos, segunda dosis 12 miligramos. Amiodarona, ¿dónde la vamos a utilizar? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y taquicardia ventricular estable. Entonces aquí las dosis van a diferir. En paro, 300 miligramos dosis inicial, 150 miligramos la segunda dosis, y la infusión, recuerden, 150 miligramos para 10 minutos, después 1 miligramo minuto para las primeras 6 horas, 0.5 miligramos minuto las siguientes 18 horas o 900 miligramos para 24 horas. Atropina, ¿dónde la usamos? Bradicardia sintomática. Entonces aquí sí puedo utilizarla, nada más acuérdense, a partir de MOVITS 2 ya no está indicado emplearla. Dosis 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos, mi dosis máxima 3 miligramos. Dopamina, bradicardia sintomática, es mi fármaco de tercera línea, la dosis de 2 a 20 microgramos kilo minuto. Epinefrina, todos los de paro, tanto desfibrilables como no desfibrilables. Dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y si lo voy a usar en bradicardia, entonces mi dosis es de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Por ahí el manual dice 2 a 10,
microgramos minuto, me parece. Es prácticamente la dosis equivalente, ¿sale? No se preocupen, pueden utilizar cualquiera de las dos. Lidocaína, ya decíamos también, pacientes con taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular y en algunos casos taquicardia ventricular monomórfica, dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, sulfato, bicarbonato, vasopresina e incluso verapamilo, que no se utilizan de forma habitual en todos los pacientes. ¿Me regreso? ¿Dónde se quedaron? ¿Ahí? Entonces, dudas de los medicamentos que vamos a utilizar durante la reanimación o durante bradicardias y taquicardias. Hay que ir a revisarlo porque son cosas que tenemos que estar continuamente retomando si no se olvidan. Entonces vamos a hacer nada más ya de forma breve algunos ejercicios. Ustedes me van a decir qué medicamento... Ah, eso fue trampa. Creo que este no va a salir. Bueno. Diagnóstico electrocardiográfico. 80 años, diabético, hipertenso, acude por síncope. Primero es bradicardia, ¿no? Entonces nos tenemos que ubicar en ese algoritmo. Tiene bradicardia. Ahora, de lo que nos puede generar bradicardia, ¿qué tiene este paciente? No se alcanzan a ver muy bien, pero aquí tenemos complejo QRS, acá hay un complejo QRS y por aquí hay una P, otra P, otra P, otra P, otra P. Ahí se alcanza a ver un poquito mejor. P, 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 P. Entonces bloqueo AB de tercer grado. Tratamiento. Depende del paciente. Ok, vino por síncope, después del síncope quedó con deterioro neurológico. Está inestable, ¿no? Tiene deterioro neurológico y ese dijimos que es un dato importante de inestabilidad. Está hipotenso, también tiene 70-40 de TA. Entonces ahí es poner el marcapasos. Marcapasos, exactamente. Eso es lo primero que yo tengo que considerar. Este paciente requiere un marcapasos. Sí lo van a traer, pero fueron por él a la Ascendis. Están viendo si hay parches. ¿Qué le empiezo? Atropina. ¿Atropina usamos? No. ¿Por qué no usamos atropina? Bueno, por riesgo de isquemia. Atropina dijimos que no nos sirve si está la alteración por debajo del nodo auriculoventricular. Generalmente bloqueo AB de tercer grado está por abajo del nodo auriculoventricular. Entonces, ¿la pueden usar? Sí, seguramente no le va a hacer nada al paciente. Entonces tendríamos que pasar a nuestra segunda línea de manejo, que sería dopamina. Dosis de dopamina. 2 a 10 microgramos minuto o 2 a 20 microgramos kilo minuto en dopamina. Me dijo dopamina, ¿verdad? Sí, dopamina, 2 a 20 microgramos kilo minuto. Y mi tercera opción, ¿cuál sería? Adrenalina. ¿Dosis? Para infusión, porque estamos en bradicardias. 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Perfecto. Entonces, dopamina era nuestra opción. Entonces, pero siempre es primero la dopamina que la... Pueden usar cualquiera de las dos en realidad. O sea, pues, los algoritmos, el algoritmo que tenemos de la AJA y el que viene en su manual, primera opción nos dice dopamina, segunda opción epinefrina. Si no tienen dopamina o cualquier otra razón, o tal vez hay otro efecto de la epinefrina que le ayuda al paciente, podemos llegar a utilizar primero la epinefrina. Pero el manual nos dice primero dopamina, después epinefrina. Entonces taquicardia ventricular. Entonces, taquicardia, complejos anchos, entonces una taquicardia ventricular. Paciente monomórfica, paciente que viene por palpitaciones. Tratamiento. Si está estable o inestable. Está estable. Entonces puede ser amiodarona. Adenosina dijeron por allá. Podría ser, dijimos que podríamos llegar a considerar usar una dosis de adenosina para ver si efectivamente es de complejo ancho o mejora con la adenosina, ¿sale?
amiodarona. Dosis 150, 10 minutos y después 900 para 24. Recuerden que es en infusión. ¿Sale? Perfecto, amiodarona. ¿Y este? Parece un ritmo sinusal. ¿Cuánto tiene de frecuencia? 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos grandes. 300, ¿luego cuál? 150. Como 40, ¿no? Entonces es bradicardia sinusal. ¿Tratamiento? Depende, está hemodinámicamente estable. Está hipotenso, llegó con 80-40. Atropina. Atropina. ¿Sale? Perfecto.